Ok. Bueno, hermanos, hoy me ha tocado compartir el Evangelio con ustedes. Vamos a meditar el Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos 29 al 34. Pero antes de leerlo, yo sí quiero pedir al Espíritu Santo que sea Él el que venga a iluminarme, a ponerme las palabras que Él desea escuchar, que sea Él el que hable a través de mí. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar mi mente, mi corazón, todo mi ser. Desciende y asísteme para poder compartir el Evangelio, para que no sea yo hablando con mis palabras carnales, para que no sea yo hablando desde mis deseos, sino que sea bajo tu fuerza, bajo tu luz, lo que tú deseas escuchar, Espíritu Santo. Yo me entrego a ti, yo me consagro a ti, para que tú me uses, para que tú me uses como un instrumento de salvación, que pueda ser dócil a tu llamado, a tu palabra, que pueda someterme a tu palabra, Señor, a que se haga tu voluntad en mí y no lo que yo quiera hacer. Todo te lo pido, Señor, y que todo lo que haga, lo haga por amor a ti. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos 29 al 34, nos dice: Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije: Detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio este testimonio. Contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestigo que él es el Hijo de Dios. Esta es palabra de Dios. Hermanitos, este evangelio pues a mí me ha dejado pensando cómo eh, Juan era primo de nuestro Señor Jesús, y él no lo presenta como ese primo, como ese familiar, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, y nos lo va presentando, nos lo va introduciendo, pues haciendo memoria a lo que ya había anunciado, pero no lo presenta como porque ellos eran familia, sino lo presenta como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nosotros cuando vamos a la Eucaristía, cuando se es elevada la hostia, dice el sacerdote: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y a veces nosotros ni siquiera lo estamos contemplando, en la misa estamos tan desconcentrados y ni siquiera lo estamos mirando, que está ahí siendo elevado para consagrarse la hostia, y que ahí está el Cordero que es bajado del cielo, y viene para limpiarnos a nosotros, para rescatarnos. Eh, y él lo presenta, Juan presenta así, se nos lo presenta, se nos lo da a nosotros, a ese Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros no hemos experimentado en carne propia ese Cordero que quita el pecado del mundo, pues a lo mejor nosotros no lo valoramos. Cuando nosotros vamos a la confesión y nos vamos a confesar,
podemos ir a confesarnos y no vivir ninguna experiencia, porque yo lo he vivido y voy a hablar desde lo que yo he vivido en carne propia, porque no puedo, no soy apologeta ni una gran predicadora. Yo creo que el Señor me trajo aquí para que hable de lo que Él ha hecho conmigo, cómo llego yo llena de pecado. Cuando el Señor a mí me llama a servir, estaba llena de pecado, estaba viviendo en fornicación, estaba usando anticonceptivos. Estaba, aparte de eso, estaba llena de odio, estaba llena de envidia, llena de malicia. Pero el Señor así ha tenido misericordia de mí y me llama a servirle, me llama a hacer, a dar ese primer paso, a abrirme al perdón, a perdonar. Pero nosotros no perdonamos con nuestras propias fuerzas, perdonamos a medida que vamos enamorándonos y abriéndole el corazón a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor, a medida que nosotros nos entregamos y tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón, el Señor nos va limpiando. Por eso dice, Cordero de Dios que quita el pecado de mí, de ti y del mundo entero, del que toma la decisión de dejarse limpiar por Él. Estamos incluso desde el momento de que nacemos, ya nacemos con el pecado original y vamos al bautismo para ser bautizados, para ser limpiados de ese pecado. Pero hay más pecado que nosotros cometemos y a veces ni siquiera nos damos cuenta, somos tan inconscientes de todos los pecados que vamos acumulando en nuestras vidas. Cuando pecados de omisión, pecados de muchos pecados que están ahí ocultos dentro de nosotros y que por esas heridas que traemos, a nosotros a veces ni siquiera los queremos reconocer, ni siquiera los queremos aceptar que están ahí dentro de nosotros, que están carcomiendo nuestra alma, que están siendo yo digo que son esas barreras ahí que no nos dejan estar en la presencia de Dios. Pero la tristeza más grande es que cuando nosotros nos vamos a confesar, realmente no vamos preparados, no vamos listos haciendo un examen de conciencia para podernos nosotros presentar ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el momento de la reconciliación. Entonces, yo les comparto un pequeño testimonio. Cuando yo me caso por la iglesia a los casi 19 años de haber vivido en fornicación y me voy a confesarme. Estaba tan preocupada en lo que va a suceder en la boda, en la recepción. Yo fui y ya me llegó la hora de confesarme y me confesé. Y la verdad, no había hecho un examen de conciencia y no tenía esa debida preparación para confesarme. Eso que me iba a confesar a los 19 años de haber estado viviendo en fornicación. Entonces, cuando termino de confesarme, el padre me dijo, pídele a Dios que te conceda la gracia de tener un corazón contrito y arrepentido. Y yo me fui al siguiente día, llegó la boda y era esas palabras, pídele a Dios que tengas esa gracia de tener un corazón contrito y arrepentido. Pasaba eso en mi mente, ¿qué será tener un corazón contrito y arrepentido? Y llego aquí a la comunidad y voy haciendo el Santo Rosario y me voy dando cuenta que realmente me había confesado, porque hicimos aquí unos diálogos sobre el examen de conciencia y no había ese dolor. No había ese dolor y ese arrepentimiento por todos los años que viví en fornicación, por todos los años que viví odiando. Y no solo eso, sino porque yo había sacado a mi Madre Santísima de mi vida.
la había hecho a un lado, la había ofendido, había hablado mal de ella. Y, y aparte de eso, eh, tantas cosas que uno va haciendo, pero siempre le pedía en el rosario, y cuando hacemos la oración de contrición, antes de hacer la oración de contrición, yo pedía que el Señor me conceda la gracia de tener un corazón contrito y arrepentido. Que podamos realmente nosotros experimentar ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para realmente vivir ese cordero que quita el pecado del mundo. Y pasan como unos 8 meses, 9 meses y me vuelvo después de hacer un Jericó, oraciones muy fuertes, me voy a volver a confesar. Y comienzo a confesarme. Después de que me había confesado, después que me casé a los 9 meses, me voy. Y yo experimento esa gracia de tener un corazón contrito y arrepentido, ese dolor de haber pecado tanto. Y comienzo a confesarme un llanto, a llorar y llorar, realmente a sentirme sucia, pecadora y arrepentida, pero me dolía tanto haber ofendido a mi Madre Santísima. Y a veces nos quedamos así, hermanos. Vamos a la confesión, pero no nos preparamos. Por eso seguimos en lo mismo, dando la vuelta como yo digo, como ese animalito que da la vuelta ahí en esa ruleta. Vamos, nos confesamos y volvemos y seguimos pecando y vuelta, volvemos y peor, porque no nos preparamos para confesarnos. Y el Señor está ahí para regalarnos, para concedernos esa gracia de tener un corazón contrito y arrepentido. Dice que cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, el Señor nos regala tres momentos de gracia: el momento del perdón, el momento de liberación y el momento de sanación. Y el padre Robert de Grandes habla en un librito que se llama Es Divino Perdonar. Habla de cómo nosotros a veces por falta de perdón nos enfermamos tanto, y cómo por falta de perdón nosotros destruimos hogares. Y a veces nosotros creemos que ya hemos perdonado, pero todavía seguimos guardando tanto odio y tanto rencor ahí dentro de nosotros. Y hay personas que se han sanado solamente haciendo una buena confesión y han podido experimentar ese corazón contrito y arrepentido. Yo cuando di mi primera vez mi testimonio, yo dije, si hay algo que a mí me duele tanto es ministros de Eucaristía que estén dando la Eucaristía, estén tomando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con un corazón lleno de odio, que no han perdonado. Y esa es la tristeza más grande. Tantos ministros de Eucaristía que están llenos de odio y faltas de perdón, que está ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos lo dan, pero no son capaces de perdonar. Una, porque no saben cómo perdonar, porque no abren su corazón a Dios, porque desconocen que hay un proceso de perdón. Y ese librito del padre Darío Betancourt, que se llama Fuentes de Sanación, que está aquí, cuando yo lo vi, yo lo compré, porque pensé que ahí me iba a dar a mí técnicas para yo sanar, porque yo andaba buscando cómo sanar. Y me leí el libro y ahí descubrí que confesándose, yendo a la Eucaristía, viviendo los sacramentos, nosotros sanamos. Somos liberados, somos rescatados por el Señor. Y
Y ese sacramento de la reconciliación nos regala las 3 gracias después que nosotros perdonamos, cuando andamos llenos de pecado, ya sea de soberbia, de lujuria, de falta de perdón, porque la falta de perdón es un demonio que está ahí, que no nos deja ser feliz, que no nos deja amar. Muchos dicen, solamente no he perdonado, pero no se dan cuenta que tienen un tremendo demonio dentro de casa, dentro de su corazón y dentro en su hogar, que esa falta de perdón cierra tus bendiciones. Esa falta de perdón abre más puertas para que entren más demonios y acaben con tu vida. Traen la ruina, traen la miseria. Esa falta de perdón a ti te acaba, te ata. Esa falta de perdón, ese no pedirle perdón a Dios y no saber perdonar a los demás, te enferma. Y aquí tiene Juan, este evangelista, nos presenta, dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a veces nosotros, por tantas circunstancias, por miedo, por culpabilidad, por desconocimiento, por ignorancia, no vamos hacia Él, que Él siempre está ahí esperándonos en el momento, en la reconciliación. Esa falta de perdón destruye hogares. ¿Cuántos hogares se destruyen por la falta de perdón? Porque no saben perdonar, porque no sabemos cómo perdonar, no sabemos cómo abrir nuestro corazón a ese momento de gracia que es el perdón, porque es que es un momento de gracia el perdón. Después que nosotros entramos aquí en la comunidad, hay ese seminario que nos enseña a perdonar. Dice, entramos a ese momento de gracia de la liberación. ¿Cuántas personas sabemos que andamos con ese dolor de haber sido abusados? Eso no solo cargamos con ese dolor, sino cargamos con el dolor de no contárselo a nadie y de tenerlo ahí en la mente. Como yo ayer conversaba con doctora Alice, le decía, aparte de que uno ya ha vivido ese dolor del abuso, te toca vivir el dolor de no habérselo contado a nadie y de no haber una persona a quien contárselo, que te desgarra, que te desgasta, que te enferma, que te carcome. Y cuando tú decides perdonar, te liberas. Y vas sacando todo ese dolor, esa rabia, ese odio, esa falta de perdón, todo ese veneno que traes por dentro y te vas liberando. Y después viene ese tercer momento de gracia de la sanación. Entonces decimos nosotros, el Señor me ha sanado, el Señor me está sanando, porque nosotros siempre estamos sanando, siempre estamos perdonando, siempre nos vamos liberando. No es que yo ya perdoné y yo ya no tengo que volverlo a hacer. En la vida siempre se van presentando dificultades, siempre hay tentaciones, siempre alguien nos va a ofender, siempre alguien va a cometer una imprudencia y nosotros debemos estar siempre abiertos a perdonar, porque ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor está ahí esperándote en la misa, en la Eucaristía, en la confesión, para limpiarte de todos esos pecados que traemos. Porque a veces nosotros nos creemos santos. La soberbia espiritual nos hace creer que estamos limpiecitos, que no tenemos pecado, que él sí peca, ella sí peca, los demás pecan, pero yo no, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque estamos llenos de soberbia espiritual, donde nos creemos santos, nos creemos puros, pero créanme, por dentro estamos podridos.
llenos de maldad, llenos de pecados de omisión, estamos llenos de pecado, que a veces ni siquiera nosotros sabemos reconocerlo. Tantos pecados de omisión que nos van contaminando. Yo, cuando escuché esa lista de pecados de omisión, pues yo dije, yo no sabía que esto era pecado. Y el padre comenzó a dar una lista inmensa de pecados de omisión y decía, mamás que no saben cocinar alimentos saludables para sus hijos, que por pereza van y les preparan comida chatarra, pecado de omisión. Mamás que no quieren ir a la familia del esposo y mienten que les duele la cabeza. Aparte de eso, mentirosas y fingen que les duele la cabeza. Pecados de omisión. Decimos, vete tú, yo me quedo. Pero no nos damos cuenta que le vamos lastimando el corazón a nuestra pareja. El no cuidar y no poner límites a nuestros hijos en el uso del teléfono, en los hábitos alimenticios. El no saber ser prudente y no saber a veces callar. Tantos pecados de omisión que nosotros cometemos. Cuando tenemos que decir la verdad, cuando tenemos nosotros que defender a nuestro Señor y no lo hacemos porque nos da pena que nos critiquen. Entonces, en este evangelio, él comienza, Juan, presentándonos a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, él nos dice que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos por primera vez a un retiro, cuando nosotros vamos por primera vez, somos bautizados, recibimos la gracia del Espíritu Santo. Después, cuando hacemos la confirmación, nosotros renovamos esos votos bautismales y renovamos nosotros esa acción de haber recibido el Espíritu Santo. Por eso hay una tremenda fiesta. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos llenando de pecado y de inmundicia, y el pecado aleja la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros vamos perdiendo esa gracia, vamos perdiendo los dones y virtudes. Nos vamos quedando sin esos dones maravillosos que nos regala el Espíritu Santo. Y uno de esos es ser prudente. Uno de esos es tener un gozo, una alegría. Porque a medida que nos vamos llenando de pecado, vamos nosotros sacando, alejándonos de esta gracia maravillosa del Espíritu Santo. Y viene este evangelista y nos lo presenta. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a un retiro? Especialmente a un retiro carismático. Vamos y nos volvemos a llenar de esa presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando regresamos? Nosotros llegamos llenos del Espíritu Santo y queremos evangelizar a todo el mundo, convencer a todo el mundo como que vayan al retiro. Y había algo que yo no entendía, que entendí con el evangelio que compartió Rafa y Mónica. No le ates las manos a Jesús, que los recomiendo que lo escuchen. Que nosotros recibimos esa gracia del Espíritu Santo y enseguida nos queremos convertir en esas personas que quieren salvar a los demás. Y el Señor nos manda a nosotros a orar, a que oremos por los demás. Entonces, yo escuché a Fray Alejandro Ferreiro decir, muchas personas se creen que tienen el Espíritu Santo y no lo tienen. La persona que tiene el Espíritu Santo da testimonio. Da testimonio de lo que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Da testimonio de cómo el Señor nos va transformando.
se atreve a abrir su corazón, va predicando, sale de su casa, va a tocar puertas, comienza a interesarse por las almas. Tiene un celo por las almas. Yo puedo decir que esa persona está llena del Espíritu Santo. Y yo decía, no, pues entonces yo no estoy nada llena del Espíritu Santo, a mí me da vergüenza hablar. Yo no quiero predicar, yo no quiero dar testimonio, yo no quiero. Entonces comencé a orar. Hay que orar, hermanos, para llenarnos de la gracia del Espíritu Santo, hacer una buena confesión, ir al Santísimo, buscar siempre estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros venimos aquí a la comunidad buscando solamente ese Dios bombero, ese Dios que auxilia, que nos dé lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Llegamos aquí a la comunidad, a veces llegamos prácticamente exigiéndole a Dios que nos devuelva al esposo o a la esposa o condicionándole. Llegamos aquí poniéndole condiciones. Yo voy a hacer el Santo Rosario, pero me das a mi esposa. Yo voy a hacer el rosario, pero me devuelves a mi esposo. Yo voy a hacer el rosario, pero me das esto. Nosotros llegamos de aquí a condicionar al Señor, a ponerle condiciones, a decirle lo que Él tiene que hacer. Y no nos damos cuenta que nos hemos convertido nosotros en dioses y no estamos dejando a Dios actuar en nuestras vidas. No estamos dejando actuar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que en este momento te está tratando de limpiar tu corazón. Él está tratando de que te des cuenta de que el daño que estás cometiendo al no perdonar, al guardar tanto resentimiento en tu corazón. Y para terminar, este evangelio también nos presenta al Hijo de Dios. Dice, yo lo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. Y saben que a mí me toca tanto el corazón este evangelio porque nosotros cuando somos muy presunciosos, al menos yo tengo ahorita mi hermana que está de candidata, digo, es mi hermana, ella es la que está ahí haciendo acá, es mi hermana. O sea, uno quiere cuando ve que un familiar está teniendo éxito, dices, uno se cuelga de la fama del familiar. Y Juan no se cuelga de la fama de nuestro Señor Jesucristo. Él lo presenta como el Cordero de Dios, como ese que sana, ese que libera, lo presenta como el Hijo de Dios. En ningún momento dice, este es mi primo, este es sangre de mi sangre, aquí está. No, Él nos lo presenta como el Hijo de Dios, como el Salvador, que ha venido a salvarnos, que ha venido a cumplir a morir en la cruz para salvarnos, para salvarme a mí, para salvarte a ti, para que seamos libres, a darnos esa libertad, a que caminemos en libertad, a quitarnos esas ataduras, a quitarnos esas cadenas que traemos. Porque créanme que no, a veces nosotros creemos que realmente para andar encadenados tenemos que andar con esas cadenas visibles, con esas cadenas que nos amarran. No, ahí sí creemos que estamos encadenados y amarrados. Pero realmente, cuando nosotros no perdonamos, así andamos encadenados al pecado. Cuando nosotros no hacemos una buena confesión y ocultamos, porque a veces nos da vergüenza del sacerdote que nos está confesando. Ay, no. Yo digo, porque me tocó con el padre Elvi que me conoce, yo no me voy a confesar este pecado, no quiero que él se entere. Y en vez de hacer una buena confesión, cometemos otro pecado más grande, ese de ese sacrilegio, de guardarnos un pecado. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando esas cadenas, arrastrando esos pecados. Pero el Señor, que es el Hijo de Dios, que nos lo dio,
que muera en la cruz para que se lleve todos los pecados. Él está aquí para romper esas cadenas que tú traes. Él está aquí para que tú seas libre, para que ya no andes culpándote, para que ya no andes mendigando amor, para que ya no andes echándole la culpa a los demás, para que ya no andes buscando pretextos y justificaciones, sino para que abras tu corazón y realmente te riendas a su voluntad y dejes que Él entre dentro de ti y te limpie, te libere y te sane, porque eso es lo que hace nuestro Señor. Nos perdona, nos libera y nos sana. Y lo más hermoso, nos hace libres, libres para poder amar, porque con todas esas cadenas, con todas esas ataduras, con toda esa inmundicia, con todo ese pecado, no podemos amar. Pretendemos amar, pero en vez de amar, ese amor hace daño a los demás, porque está contaminado. Entonces nosotros decimos, pero yo ya le doy todo, hago todo, pero ella no entiende, no comprende, porque ahí estamos nosotros con esa falta de perdón. Ahí estamos nosotros con ese dolor, con esas cadenas. Y aquí está mi Jesús que ha venido para sanarte. Te damos gracias, Señor, porque tú has venido a romper esas cadenas de pecado, a romper esas ataduras para que seamos libres y podamos amar y podamos pedir perdón, podamos perdonar a las personas que nos han hecho daño. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre misericordioso. No solo nos has dado a tu Hijo, sino nos has dado a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Es tanto el amor que nos tienes, que tú nos quieres libres, que tú nos quieres libres para amar en espíritu y en verdad. Amén y amén.